¿Qué tal? Les saludo a todas las personas que vean este video tutorial. Mi nombre artístico es Delmar Penca, soy documentalista, ensayista y académico tzeltal. Actualmente soy beneficiario del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico PECDA Chiapas de la misión 2022-2023 en la disciplina de literatura y particularmente en la literatura escrita en lenguas originarias. Me he dedicado al ensayo creativo, al desarrollo de talleres de creación literaria y cinematografía, caminos que me han llevado a conocer las formas en que se elaboran los proyectos culturales y artísticos. A continuación, les compartiré algunos elementos importantes que toda persona debe considerar para la elaboración de un proyecto cultural y/o artístico. Para mí, el desarrollo de un proyecto está dividido en dos partes. Un preámbulo, que denomino de esta manera, que es sobre todo para conocer una premisa importante. Es importante que ustedes reconozcan las habilidades con las que cuentan, es decir, nadie mejor que ustedes sabe sobre la creatividad que tienen para desarrollar y expresar algo a través de la literatura, la fotografía, la danza, en fin, en aquello que ustedes sepan hacer bien, ¿no? Reconocer esa habilidad les va a permitir tener certeza y seguridad sobre el desarrollo que quieren llevar a cabo. Entonces, la siguiente es preguntarse, ¿qué proyecto realizar? Esto responde a las preguntas de la disciplina y al tema que ustedes quieren llevar a cabo. Por ejemplo, un libro de cuentos, una serie fotográfica, un guión para obra de teatro, una composición musical, por ejemplo, ¿no? Y esto entonces involucra que ustedes sepan reconocer cuál es la habilidad en la que mejor se desenvuelve, ¿no? En este caso voy a poner esos ejemplos, un libro de ensayos sobre sonidos de la noche en un pueblo tzeltal, ¿no? O puede ser una composición musical sobre los sueños de mi madre, o puede ser una serie fotográfica sobre nidos abandonados en la ciudad. Si se dan cuenta en ejemplos, hay una disciplina que puede ser literaria, composición de ensayos, puede ser musical, composición musical, o fotográfica, una serie de fotografías. Y está vinculado al tema que uno quiere desarrollar, sonidos de la noche, los sueños de mi madre o nidos abandonados. Entonces hay una articulación entre la disciplina que ustedes quieren desarrollar, llevar a cabo y el tema. Es importante que ustedes piensen en un proyecto que esté de acuerdo con sus posibilidades, es decir, no se comprometan a desarrollar un proyecto que les puede llevar más del tiempo considerado en cualquier convocatoria de creación. Es decir, un libro de 1000 páginas, por ejemplo, o una serie fotográfica de 10.000 imágenes, o una composición musical de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre pensemos en función de nuestras posibilidades y las condiciones propias del ensayo. Muchas veces menos es más. El segundo momento, que denominaremos ya escritura del proyecto, contempla básicamente los requerimientos que la convocatoria del PECDA solicita. Primero, y entre los más importantes, está el título del proyecto. Es el nombre con el que bautizamos la obra. En este caso es importante reconocer, como les decía, la disciplina, el tema, para que ustedes puedan nombrar de la mejor manera posible el proyecto. Particularmente para esta convocatoria sí es importante que haya una correspondencia entre lo que quieren hacer y el tema, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos. Puedo señalar El murmullo de las luciérnagas, que fue un proyecto que postulé hace un tiempo. Puede estar Alma Azul, que es un proyecto de música rock blues. Y Escalera Alquín, Días de Fiesta, que es un proyecto actualmente que desarrollo. El segundo punto, el resumen del proyecto, es una exposición del tema, lo que veremos y los contenidos. Es importante que se visualice lo que habrá en el proyecto. Aquí pongo un ejemplo muy sucinto que les voy a leer. Scalelalkin, Días de Fiesta, es un proyecto literario híbrido entre crónica y ensayo, escrito en tzeltal y español, que narra la celebración de la fiesta de Cajcanantic en Tenejapa. El relato sucede en 2 días continuos de celebración, a partir de la mirada del autor, quien reflexiona sobre los sentidos de la festividad impuesta por una tradición católica y su encuentro con las costumbres de un pueblo tzeltal. Ese es básicamente como el resumen de la introducción. En realidad, el resumen del proyecto puede ser entre una cuartilla, máximo 2. Es decir, es una presentación de lo que habrá, de lo que veremos, en lo que consistirá, en el tema de el cual tratará el proyecto. Otro ejemplo es Alma Azul,
Es un proyecto de composición musical integrado por 6 canciones de blues rock basadas en las historias de vida de mi madre y mi tía abuela, quienes a través de sus sueños oníricos interpretan el mundo y su realidad. A través de los que me han contado, se hará una propuesta musical. Entonces, si se dan cuenta, se presenta cuál es el género y la categoría y la disciplina por la cual postulan, se presenta también más o menos de qué tratará y se puede dar ya algunos elementos de cómo estamos imaginando y pensando el proyecto, ¿no? Si va a tener apartados, si va a tener 6 tracks, si va a ser una serie fotográfica, si va a ser una puesta en escena, un guión para obra de teatro, en fin, ya se presentan algunos elementos importantes ahí. Siguiendo, viene el tercer punto, que es la justificación. Y esto responde a la pregunta, ¿por qué hacer el proyecto? Es una respuesta siempre subjetiva desde el punto de vista de quien presenta el proyecto. Aquí, como quizás en el habla cotidiana, hablamos del concepto y de la palabra justificación, que es para explicar justamente algo, ¿no? El por qué suceden esas cosas y por qué sucede de esa manera. Entonces, cuando ustedes presenten un proyecto, tomen en cuenta que su justificación tiene que responder a esta pregunta, ¿por qué hacer ese proyecto? Y es una pregunta que no se responde porque sí, sino que tiene que desarrollarse la idea, ¿no? Porque puede ser relevante para el pueblo, para la comunidad, para el barrio, para una sociedad infantil, para la juventud, porque son temas poco explorados, en fin, ya son justificaciones, pero que sí sean de alguna manera verosímiles y acordes a lo que van a desarrollar. Aquí pongo un ejemplo, anudado al de días de fiesta, la crónica. Cuando se habla de fiestas patronales, se narra desde una mirada antropológica e histórica. Se anteponen los datos duros antes que la oralidad y la vivencia de quienes hacen posible la celebración. Por ello, la crónica ensayo busca ofrecer una narrativa amena que invita a las personas de Tenejapa y de otras latitudes a conocer los motivos que suscitaron la celebración, sus cambios y continuidades en el presente. Este es meramente un fragmento de lo que presenté en la justificación, pero es importante que se desarrolle en no más, en mi sugerencia es no más de una cuartilla, ¿no? El punto 4, los objetivos, es lo que se busca realizar y conseguir. Es básicamente eso. Entonces, en el ejemplo que hablaba sobre la crónica, puse escribir un libro de crónica-ensayo sobre la fiesta de Cascanantic San Alonso, donde se narre la vida de los personajes que hacen posible la celebración. Narrar en primera persona mi experiencia de estar en la fiesta y mi encuentro con las autoridades tradicionales. Y finalmente buscar fuentes históricas y orales para recrear escenarios pasados y vincularlos con el presente. Tomen en cuenta que los objetivos sí responden a la secuencia de cómo imaginamos el desarrollo del proyecto. La sugerencia es que no atiborren el proyecto de tantos objetivos, sino 3, 4 que sean muy concretos y puntuales, que puedan demostrar cuál es el universo del cómo se está imaginando el proyecto y lo que se pretende alcanzar. Precisamente como su nombre lo indica, son objetivos. En el punto 5, descripción de actividades, responde a la pregunta ¿cómo haremos el proyecto? Los procesos para alcanzar los resultados. Si se dan cuenta, todo proyecto atraviesa por etapas, por fases, por procesos, y esos procesos es justamente lo que la convocatoria nos pide que podamos describir. En el ejemplo del caso del libro Sonidos de la Noche, que es un proyecto pasado, puse como descripción de actividades lo siguiente: registrar y grabar sonidos de la noche en 5 comunidades. Entonces expliqué brevemente cómo se hará, es decir, llegar a las tardes a las comunidades, grabar los sonidos, caminar alrededor de las comunidades, quedarme un rato contemplando y escuchando los sonidos, ¿no? 2, hablar con la gente para saber los significados de los sonidos. Ahí es explicar el tipo de entrevista o charla, ¿no? Es decir, voy a platicar con ancianos, con gente adulta, que me cuenten qué implica el sonido de un grillo o del búho, qué comunica esos sonidos. Entonces, como que uno explica ahí, dando ciertos detalles para que pueda de alguna manera dar una idea de lo que se pretende hacer. Consultar libros y fuentes bibliográficas acerca del tema, es decir, visitar bibliotecas, otros medios que hayan abordado el tema de los sonidos de la noche, y finalmente escribir un diario de campo sobre los sonidos, es decir, cómo pretendo hacer el registro no solo sonoro,
grabado, sino también escrito, que eso va a ser el punto nodal que me va a permitir o que me permitió en su momento escribir este libro de ensayos. En el sexto punto, producto cultural resultante, es el material final tangible e intangible de lo que presentamos en la convocatoria. En el caso del libro de crónicas, este fue como el producto final cultural resultante que yo propuse, el borrador de un libro literario híbrido de crónica-ensayo escrito en celtal y español, con una extensión entre 100 y 110 cuartillas divididas en 8 apartados en cada lengua. Otro ejemplo es un disco con 6 piezas con una duración aproximada de 30 minutos de género blues y rock, que es el proyecto que hablaba acerca de los sueños de la mamá del creador de este proyecto, ¿no? En el punto 7 viene la descripción del calendario mensual de actividades. Esto tiene mucha correspondencia con el punto en el que hablábamos sobre la descripción de las actividades, ¿no? Aquí vamos a hablar básicamente cómo estamos pensando y desglosando el tiempo en que dura el estímulo, y lo pensemos en función justamente en eso, que si la convocatoria dice que es un proyecto de desarrollarse en 8 meses, entonces en 8 meses tendrá que irse presentando resultados, ¿no? Entonces la sugerencia que yo les recomiendo es poner a un lado el mes, a un lado la actividad y el otro lado la meta, ¿no? Entonces el mes 1 es la revisión de datos históricos, revisión de apuntes personales de la fiesta, y la meta es escribir un apartado, la fiesta de San Alonso, ¿no? Y en el segundo mes ponen lo mismo, la actividad y la meta. De tal suerte que ustedes tengan ya una guía para que cuando reciban el apoyo ya tengan una base y un horizonte de cómo encaminarse. Yo les recomiendo que visualicen esos 8 meses, visualícense previamente, porque es importante que en el transcurso del proyecto no sufran contratiempos, retrasos, y que este calendario les permita justamente ser la brújula de cómo encaminarse. Finalmente, en el punto 8, estrategia de difusión, ¿cómo vamos a presentar el resultado? Aquí en la convocatoria nos da una serie de propuestas que puede ser a través de seminarios, de conferencias, de talleres, presentación en plazas públicas, en escuelas. Básicamente como ustedes consideren que ese proyecto que presentan se puede dar a conocer. Si es un proyecto literario, a través de salas de lectura; si es un proyecto fotográfico, una exposición fotográfica en alguna galería, en algún museo, en algún parque; si es un proyecto musical, presentarlo en algún teatro, en alguna plaza pública. En fin, hay muchas posibilidades, pero es importante que ustedes también ya visualicen cómo se imaginan esa presentación. Nota: anudado a los puntos anteriores, las personas postulantes deben anexar la proyección de un presupuesto como un ejercicio de aplicación de los resultados, considerando lo establecido en el apartado de montos según la categoría y el periodo de duración del apoyo establecido en la convocatoria. Esa información la podrán encontrar en la convocatoria, y que es un formato en realidad libre, sencillo, donde solo se pone el monto que ofrece la convocatoria, y que ustedes se comprometen justamente que en ese tiempo puedan hacer uso de ese estímulo para las actividades que anteriormente se describieron. Ahora me gustaría hacerles una serie de recomendaciones básicas al momento de postularse. Recuerden que la convocatoria la pueden consultar en la página del conecultachiapas.gov.mx y poner PECDA, y ahí todas las postulaciones serán de forma digital en la plataforma del FONCA en línea. Presentar proyectos con metas numéricas, alcanzables y factibles de realizarse en 8 meses, como les decía anticipadamente. Prever la necesidad de tiempo y disponibilidad durante los 8 meses de estímulo. Escanear cada documento con buena calidad y que sean legibles. Verificar antes de cerrar su postulación que cada uno de los archivos sean correctos, legibles y de la calidad que se solicita de acuerdo con la convocatoria. La plataforma del programa es flexible, permite entrar y salir las veces necesarias hasta cumplir con todo lo solicitado y finalizar su registro. Se recomienda aprovechar el periodo de vigencia de la convocatoria de un mes para verificar cada documento, porque una vez que la plataforma se cierra, no se pueden hacer modificaciones ni habrá oportunidad después de rectificar. Estar conscientes que de resultar ser beneficiarios, deberán participar en la muestra del PECDA, que se organiza una vez después de concluir el proyecto.
La muestra PECDA es un festival que organiza el Coneculta en sus sedes o recintos culturales disponibles, donde se presentan los resultados finales o productos de cada proyecto. En caso de tener alguna duda referente a su postulación o por algún documento, escribir al correo pegda@conecultachiapas.gov.mx. Estas serían mis recomendaciones generales y espero que este video tutorial haya sido ilustrativo para que ustedes puedan animarse a postular, y de antemano les deseo mucho éxito y también confíen demasiado en ustedes y en su propuesta. Les dejo aquí abajo mis redes donde pueden encontrarme para cualquier comunicación, intercambio o incluso responder alguna duda que se les haya quedado de este video tutorial. Yo me despido, hasta la próxima.